Hola chicos, buenas tardes, buen viernes. Bueno, en nuestro encuentro anterior habíamos estado hablando de los caracteres morfológicos de las bacterias, es decir, aquellas características como el tamaño, la forma, la agrupación, que uno podía ver al microscopio y que nos servía para empezar la identificación de una manera clásica, es decir, por caracteres fenotípicos y no genética. Y habíamos charlado de todo lo que les comenté, también de la forma en que reaccionaban frente a dos coloraciones sumamente importantes en bacteriología, que son la coloración de Gram y la coloración de Ziehl-Neelsen. Ambas son del grupo de las coloraciones diferenciales y eso tiene que ver, como su nombre lo indica, que pueden diferenciar tipos de bacterias, particularmente de acuerdo a las características de su pared celular. Y hoy vamos a continuar con algunas cosas que nos quedaron, como por ejemplo la cápsula. La cápsula es una estructura que pueden llegar a sintetizar algunas bacterias y que realmente es muy interesante. ¿Cuál es la composición química de las cápsulas? Básicamente polisacáridos. La mayor parte de las bacterias capsuladas la tienen a esta cápsula de polisacáridos. Pueden ser dextranos y también levanos. Hay algunas particularidades, como por ejemplo el Bacillus anthracis, que la tiene de polipéptidos. Acá hacia abajo ustedes ven una observación al microscopio óptico de un Bacillus anthracis con una gran cápsula. Ese halo que ustedes ven alrededor del bacilo es la cápsula. Y acá que se ve en verde, mucho mejor. En este caso es seguramente una microscopía de fluorescencia, donde la cápsula tiene un fluorocromo que la permite observar de una forma muy característica. La mayor parte de las cápsulas, les decía, son polisacarídicas, por eso también se lo suele llamar glicocálix. Cápsula y glicocálix son sinónimos, solamente que hace alusión a las cápsulas que son de azúcares, por supuesto. Y a veces van a encontrar en los libros que se habla de cápsula y de capa mucosa como si fueran dos cosas distintas. En realidad tiene que ver con la organización. Las que son más altamente organizadas, como se ve en este dibujito 1, son las cápsulas propiamente dichas, y las que tienen, digamos, una organización menos estricta sería la capa mucosa. A los fines prácticos siempre hablamos de cápsula, independientemente de que esté más o menos organizada. La pregunta sería, ¿para qué una bacteria sintetiza una cápsula? ¿O por qué? ¿Le trae algún tipo de beneficios? Y sí, seguramente. Sintetizar una cápsula o sintetizar cualquier estructura a la bacteria le lleva tiempo y esfuerzo. Es decir, distrae parte de la energía y de la biosíntesis que la podría estar destinando para el crecimiento de la población para sintetizar algo. Esto implica que ese algo le da algún beneficio, si no, no perdería tiempo en sintetizarlo. Esto me gustaría que lo pensaran y reservaran ese criterio, ese conocimiento, porque lo vamos a aplicar en muchas oportunidades a lo largo de la materia. Recuerdan que yo el primer día les decía que vamos a transitar un camino que nos lleva todo el cuatrimestre y que nos va a permitir entender y conocer, mejor dicho, conocer y entender un poco mejor al mundo de los microorganismos. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora y en otras oportunidades, si la bacteria está perdiendo tiempo y esfuerzo en sintetizar una estructura, es porque esta estructura le sirve para algo, le redunda en algún tipo de beneficio, si no, no lo va a hacer. ¿Cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, la adhesión. ¿Por qué querría adherirse una bacteria a algo? Puede ser a un elemento inanimado o puede ser a un tejido humano o animal o vegetal. Hay bacterias que son patógenas, lo decíamos también en la primera clase, y características deben tener que les permiten ser patógenas. Es decir, yo les decía, vivimos en un mundo rodeado de microorganismos, aunque no los veamos.
están permanentemente. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo estamos saludables. Eso quiere decir que la mayor parte de los microorganismos con los cuales interactuamos permanentemente son inocuos. Es más, muchos de ellos son altamente beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, los microorganismos que conviven en nuestro cuerpo, que es lo que llamamos microbiota, la mal llamada flora. Ese es otro conocimiento que quiero que guarden. Cuando ustedes escuchen hasta el hartazgo las propagandas de probióticos que hablan del restablecimiento de la flora intestinal, espero que les resulte tan chocante como a mí, porque eso está mal. Hace décadas que los microbiólogos están tratando de hacer entender que en realidad flora se les decía a las bacterias cuando no sabíamos exactamente qué eran, y dijeron, bueno, deben ser algo parecido a los vegetales, porque cuando hablamos de flora de un lugar estamos hablando de los vegetales de ese lugar, y las bacterias, creo que ustedes saben, no son vegetales. Entonces, eso hay que erradicarlo, estamos hablando de microbiota. Bueno, nosotros tenemos una microbiota que convive desde siempre con nosotros y que es muy beneficiosa. Es otra de los grupos de las bacterias beneficiosas que tenemos, las que conviven con nosotros y cumplen funciones importantísimas en nuestra salud. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen esas otras, las que llamamos patógenas, para poder enfermarnos? Esto lo vamos a ver hacia el final del cuatrimestre, pero un poco, ¿por qué se los estoy adelantando o avanzando esta información? Para que vean que todo tiene que ver con todo, que todo lo que en esta parte de la materia estamos describiendo como estructuras, las bacterias la tienen por una razón que vamos a ir dilucidando a lo largo del cuatrimestre. Pero todo tiene que ver con todo. No se queden con la estructura de la cápsula y nada más. La bacteria la está sintetizando porque le sirve, por ejemplo, para adherirse. Si una bacteria es patógena, lo primero que tiene que hacer es adherirse a la mucosa por la cual tenga afinidad. Puede ser una mucosa respiratoria, gastrointestinal, genitourinaria, la que fuera. Porque si no se adhiere firmemente, va a ser eliminada por las barreras anatómicas del cuerpo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es adherirse. Y para esto, una de las estructuras importantes es la cápsula. No la única, pero una estructura importante es la cápsula. Lo mismo en aquellas bacterias que desarrollan, por ejemplo, en el interior de las cañerías que transportan agua, incluso el agua potable, eso también lo vamos a charlar en su momento, o en la industria de los alimentos o en la industria farmacéutica. Por eso es tan importante la sanitización, porque las bacterias, si pueden, van a intentar adherirse a esas cañerías que transportan jugos, que transportan leche o que transportan algún tipo de medicamento. Y eso es totalmente perjudicial en esos casos. Entonces, para eso también le sirve la cápsula. Otra cosa es la resistencia a la fagocitosis. Si volvemos a las bacterias patógenas, primero se adhieren y luego tienen que ingresar al interior del organismo para producir una infección. En el caso del ingreso, rápidamente se desencadena una serie de respuestas por parte del hospedador, la primera que es inespecífica y que está mediada por las células fagocíticas. De nuevo, si la bacteria tiene cápsula, puede escapar más fácilmente a la fagocitosis que si no la tuviera. Es decir, por eso es importante la síntesis de la cápsula. Por otro lado, ya fuera del organismo, es importante también porque las protege de la desecación. Esa cápsula, que es como mucilaginosa que las rodea, retiene moléculas de agua y esto las protege de la deshidratación. Esto, en este caso, sería importante para una bacteria que de pronto ha llegado por alguna razón a una superficie inerte y que está expuesta al ambiente y por lo tanto puede deshidratarse. Y por otro lado, esto a la bacteria no le interesa seguramente, son antigénicas. Hay antígenos que se llaman K que se encuentran en la cápsula. Y esto es tan así, es tan importante para nosotros, el hecho que sean los antígenos,
que hay muchas vacunas que se elaboran en base a las cápsulas bacterianas. Hay patógenos que son muy capsulados, por ejemplo, el Haemophilus influenza, o por ejemplo, una bacteria que seguramente han escuchado en la televisión en estos tiempos, porque es época de que los adultos mayores se vacunen, que es el neumococo. El neumococo es el alias, porque en realidad el nombre científico es Streptococcus pneumoniae, que es una de las bacterias que producen la neumonía en los adultos mayores. Esas bacterias tienen una gran cápsula y la vacuna contra ellas está elaborada a partir de esas cápsulas. Bueno, este dibujito que ustedes ven en realidad es una animación que cuando doy clases en vivo la pueden ver cómo se mueve, y es muy interesante en el sentido de que muestra, con una animación graciosa, cómo una bacteria, que es la azul, muy capsulada, puede escapar a la fagocitosis justamente gracias a la cápsula. Como dice en esta transparencia, la cápsula no es sintetizada por todas las bacterias. Hay bacterias que genéticamente no tienen esa información y nunca la van a sintetizar. Y aquellas que sí la pueden sintetizar, pueden dejar de sintetizarla en algún momento. Obviamente, esta decisión la van a tomar, entre comillas, si consideramos que las bacterias toman decisiones, cuando no la necesitan, porque es gastar energía innecesariamente cuando podrían estar creciendo más eficientemente. No es una estructura vital, pero sí está directamente relacionada la pérdida de cápsula con la pérdida de virulencia. Y hay algunos experimentos de laboratorio que han sido muy bien realizados y que dejan muy en claro este tema. Si se inocula a un animalito de laboratorio como un ratón que es sensible al Streptococcus pneumoniae, una cepa aislada de una persona que está sufriendo la neumonía y por lo tanto la bacteria es muy capsulada, el animal del laboratorio muere a las 24 horas y de la sangre se puede obtener pura la bacteria. O sea, muere por una bacteriemia, una infección generalizada por el Streptococcus pneumoniae. Si se hace el mismo experimento, pero con una bacteria, la misma bacteria, pero que ha dejado de sintetizar la cápsula, no ocurre absolutamente nada y el animalito sigue viviendo sin problemas. Es decir, que todo el sistema inmune del ratoncito pudo retener a la bacteria en el sitio de la inoculación. Esto está dando claras evidencias de la importancia de la cápsula para la patogenicidad de ciertas bacterias. Y que al no sintetizar la cápsula, pierden también la capacidad de producir enfermedad. Esta es una placa de Petri con un medio de cultivo y con el desarrollo de una bacteria con una cápsula importante. Fíjense como carácter cultural la mucosidad de las colonias. Lo que ustedes ven acá es el desarrollo en una caja de Petri, y este es un detalle de las colonias. Si ustedes tocaran con un ansa estéril, alguna de estas colonias y levantaran el ansa, alejándolo de la caja, lo más probable es que ustedes vieran como una mucosidad que une la caja con el ansa y que cuesta que se corte. Eso es debido a la cápsula. Y les dije caracteres culturales. Recién, y desde la clase anterior, veníamos hablando de caracteres morfológicos. Una cosa son los caracteres morfológicos, que son las características de las células individuales o agrupadas, pero que se pueden ver al microscopio, y otros son los caracteres culturales, que son los caracteres del cultivo. Las características de la colonia, como son, si son mucosas como en este caso, o son colonias secas. De hecho, una bacteria capsulada da estas colonias. La misma bacteria, habiendo perdido la cápsula, da colonias que son rugosas, secas, distintas. Esos son caracteres culturales. También son interesantes para la identificación de las bacterias. Todo nos va dando pistas que nos ayuda a la identificación final de la bacteria. Nuevamente, esto está visto al microscopio óptico.
es una bacteria con una gran cápsula. Posiblemente el tipo de observación sea con una coloración de contraste, que también van a ver a partir de la semana que viene, donde se tiñe el fondo, por eso está oscuro, pero no se tiñen las cápsulas, y se ve ese halo de gran tamaño que las está rodeando. Bueno, si continuamos con los caracteres morfológicos, vamos a llegar a una característica sumamente importante, que es la formación de esporas. Digo que es sumamente importante porque el descubrimiento de que había bacterias que podían sintetizar este tipo de estructuras cambió muchas cuestiones prácticas de la microbiología. Y ahora vamos a ver por qué. En principio, ¿qué son las esporas bacterianas? Espora o endosporas es lo mismo, son sinónimos. Cuando decimos endospora, estamos haciendo alusión a la manera en que son sintetizadas en el interior del cuerpo de la bacteria. Pero si hablamos de esporas se entiende exactamente lo mismo. Digamos, no hay una manera que esté mal, es lo mismo. Es una forma de supervivencia, una forma de resistencia de la célula bacteriana. Y hago particular énfasis en esto, porque aquellos que conocen a los hongos porque hicieron farmacobotánica, o en las próximas clases cuando hablemos de los hongos, van a ver que los hongos también sintetizan esporas, pero con una finalidad distinta, que es la reproducción. Las bacterias sintetizan la espora como un modo de resistir a las condiciones ambientales que se vuelven inhóspitas. Es una manera de supervivencia. Y acá les puse como ideas, son células latentes, o se habla también de criptobiosis, es decir, están vivas aunque no se note, por eso lo de cripto, ¿no? Es una vida oculta, pero son totalmente viables. Acá nuevamente una observación a un microscopio, en este caso es contraste de fases, donde se ven distintos tipos de esporas producidos por distintas especies del género Bacillus. Bacillus es una bacteria esporulada y distintas especies del género dan distintas esporas. Fíjense que hay algunas esporas que son terminales porque están al final del bacilo. Hay algunas que son centrales porque están en el medio del bacilo, es ahí donde se forman. Y hay otras que son totalmente distintas, que también están como en el centro de una cadena de bacilos. Esto es un dibujito, pero para que ustedes vean cómo lo verían al microscopio, a un microscopio óptico, son bacilos, acá lo ven al bacilo, acá ven un bacilo que ya está formando la espora está dentro del bacilo todavía, en este caso es una espora terminal, porque se está sintetizando en la parte final del bacilo. Esto está genéticamente establecido, es decir, un bacilo que da una espora central, la da siempre ahí, y un bacilo que da una espora terminal, siempre la sintetiza ahí. Y esto que ustedes ven, que están sin tinción, son esporas que ya están libres en el medio. Esta es una micrografía electrónica. Acá estamos viendo una bacteria del género Clostridium. Posiblemente lo hayan escuchado nombrar. Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens. Hay muchas especies de este género que son tristemente célebres por los daños que producen en la salud del humano. Producen el botulismo, el tétanos, la gangrena gaseosa, es decir, enfermedades que si no son convenientemente tratadas, terminan con la vida de las personas. Acá lo que se ve es que es una espora terminal deformante. Suele llamarse en forma de palillo de tambor. ¿Qué pasaría si a un cultivo de células esporuladas se las tiñe por Gram? ¿Qué pasa con las esporas? No se tiñen, como ustedes lo ven acá. En esta observación, si ustedes estuvieran viendo en la realidad esto al microscopio óptico con una tinción de Gram, hay mucha información que se está sacando simplemente en la primera observación. Estamos viendo un bacilo con una agrupación determinada, es un estreptobacilo,
y además es esporulado, con una espora central. ¿Dónde están las esporas? Todo esto que no está teñido. La espora bacteriana no se tiñe con Gram. Ahora lo van a ver, cuando hablemos de la estructura de la espora, ustedes van a entender por qué los colorantes de Gram no pueden entrar, porque tiene una cubierta sumamente grande, sumamente importante e impermeable. Por eso no se tiñen. Pero ustedes, de todas maneras, aunque no está teñido, tienen esa información. Saben que la bacteria con la cual están trabajando es un bacilo gram positivo que tiene una agrupación en estáfilo y que además es esporulado. Esto es una simplificación bastante grande de cómo sería el ciclo de un bacilo esporulado. Pero para que se entienda a grandes rasgos, después entramos en los detalles. Tenemos una bacteria, un bacilo en este caso, que está creciendo, es decir, una célula vegetativa. Está creciendo en un medio determinado. Supónganse ustedes que esté creciendo en una caja de Petri. Una caja de Petri donde los nutrientes comienzan a escasear y la bacteria lo detecta. Las bacterias tienen receptores en las membranas que les permiten interactuar con el ambiente, conociendo cómo son las condiciones cambiantes y tomando, entre comillas de nuevo, decisiones en relación a eso. Ella detecta que empieza a escasear algún nutriente importante para su vida. Si esta bacteria no tiene la capacidad de esporular, se va a morir, finalmente, porque está en una caja de Petri sin nutrientes. Esta bacteria sí tiene la capacidad de esporular, entonces comienza a hacerlo. Comienza a esporular, esto implica desreprimir una serie de genes que sintetizan proteínas directamente relacionadas con la esporulación y que no se expresan en condiciones de crecimiento vegetativo. Se han demostrado que algunas bacterias tienen hasta 200 genes involucrados en esto, que en condiciones de crecimiento vegetativo están reprimidos y ahora se expresan. Vamos a ver también en detalle el tema de la represión génica o de la expresión génica, digamos, de la regulación de los genes. Pero entiendan eso, hay genes que no, hasta este momento no estaban, no se expresaban y que a partir de este momento, cuando comienza la esporulación, implica la expresión de esos genes. Entonces comienzan a sintetizarse una serie de proteínas que antes no estaban y que tienen que ver con la generación de esta espora. Una vez que la espora está completa, es decir, que tiene todo lo que necesita para volver a dar, cuando las condiciones sean apropiadas, una nueva célula vegetativa, es liberada al medio y la célula madre desaparece, se muere. Esta espora latente, una forma de vida latente, que no tiene un metabolismo aparente, que no sintetiza, que no respira, que no produce energía, puede permanecer en esas condiciones durante mucho tiempo. La pregunta de ustedes seguramente es ¿cuánto tiempo? ¿Permanece horas, días, meses, años, cientos de años? Y sí, aparentemente sí. Y hay quienes dicen, ¿por qué no miles de años? Eso todavía es objeto de discusiones en el ámbito de la microbiología, pero la supervivencia es enorme. Les digo que es todavía objeto de discusiones porque hay quienes dicen haber aislado bacterias viables que se encontraban en forma de espora en recipientes con miel que se encontraron en las tumbas de los faraones egipcios. O sea, podemos estar hablando de 3000 años atrás. O sea, una supervivencia de 3000 años. Y otros que dicen que no es tan seguro esto, que posiblemente sea una contaminación bacteriana posterior. Bueno, no importa demasiado esto, pero tengan en cuenta que le permite una supervivencia muy importante. Queda en esas condiciones, en condiciones latentes, resistiendo a las condiciones ambientales, hasta que detecta que las condiciones son nuevamente favorables y comienza un proceso inverso a la esporulación, que es la germinación, que es un proceso bastante rápido y que lleva a nuevas formas vegetativas que comienzan a partir de ese momento a crecer normalmente. Bueno, acá un poco más de lo mismo, acá les pongo un poco más de detalle cómo es este tema de detectar las señales ambientales
transmitirlas a señales o a proteínas citoplasmáticas que en definitiva van a interactuar con el DNA, desreprimiendo una serie de genes que están relacionados con la esporulación. Una pregunta que suelo hacer y que espero que en un final sea respondida, pero sin lugar a dudas: no todos los géneros bacterianos se esporulan, solamente las gram positivas y no todas las gram positivas. Entonces, para que sea esporulada, como condición sine qua non tiene que ser gram positiva, lo cual no quiere decir que todas las células gram positivas esporulen. Hay cocos y hay bacilos. Hay también cocos esporulados. Algunos son móviles, pueden ser aerobios o anaerobios. Generalmente se encuentran en el suelo las esporas. Ustedes piensen en las capas superficiales del suelo, de la tierra, del jardín de la casa de ustedes. Las condiciones ahí en esas capas suelen ser sumamente rigurosas. Piensen en el invierno con las temperaturas, cómo bajan, en el verano, cuando la temperatura ambiente es de 39 grados, la temperatura que tiene el suelo. Entonces, es un lugar donde hay una gran cantidad de esporas bacterianas que pueden sobrevivir a esos cambios bruscos y a esas condiciones que pueden llegar a volverse extremas. De hecho, práctico cuando lo hacemos en el laboratorio, que buscamos bacterias esporuladas y tratamos de aislarlas de la muestra que llevamos al laboratorio, es una muestra de suelo. Y ustedes trabajan con esa muestra aislando a partir de esa cantidad de tierra que tienen en la mesada, bacterias esporuladas. Acá algunos géneros que les menciono, las dos primeras son importantes desde el punto de vista de la salud, las otras son importantes, pero en el ambiente. Ahora sí vamos a ver en detalle cuáles son los eventos y cómo va cambiando una célula vegetativa hasta formar una espora. Bueno, comenzamos en la etapa 1 con un bacilo en este caso, que detecta que las condiciones ambientales comienzan a volverse desfavorables, entonces se desreprime todos los genes que llevan a la esporulación. El DNA se comienza a hacer, en principio se duplica, y una de las copias del DNA pasa a lo que va a ser la espora en formación. Está más denso y está en la parte central de la misma. A partir de ese momento comienza a producirse una invaginación de la membrana citoplasmática. Esto va a separar la espora en formación de la célula madre, que finalmente se va a morir y va a desaparecer. Se empieza a formar un septo y el DNA es segregado, como les dije anteriormente, a ese compartimento. Esto tiene toda la información que necesita la célula para, llegado el caso, volver a germinar y dar una célula vegetativa. Teníamos entonces un DNA completo rodeado por una membrana citoplasmática. Lo que comienza ahora es una nueva invaginación de la membrana citoplasmática, llevando a que la espora en formación esté rodeada por una doble membrana. La membrana interna es la que va a ser la membrana citoplasmática de la célula cuando germine. Y en el centro, entre esta membrana interna y la membrana externa, comienza a depositarse un peptidoglicano, similar al peptidoglicano que va a formar parte de la pared celular de las células, pero se llama esporo específico. En este momento también la célula madre incorpora, secuestra una gran cantidad de iones calcio. Esto lo hace con gasto de energía. Y esos iones calcios pasan al protoplasto de la espora en formación y son sumamente importantes para las características finales que tiene la espora. Hay una síntesis también de una molécula que hasta ese momento no existía en la célula vegetativa, que es el ácido dipicolínico. El ácido dipicolínico se va a unir al calcio, dando una molécula exclusiva de la espora, que es el dipicolinato de calcio, que es como un gel y que reemplaza al agua que tiene una célula vegetativa. Y tiene mucho que ver con las resistencias, entre ellas a la desecación que tiene la espora.
Se siguen depositando capas en la parte más externa, la capa cortical, que está constituida por proteínas ricas en cisteínas, y finalmente aparece el exosporio. Todo esto lo que hace es generar una gran resistencia. Acá le pongo a los antimicrobianos, pero a cualquier compuesto químico. Esas paredes que ustedes ven que se están constituyendo, que rodean a el protoplasto de la espora, la hacen sumamente impermeable. Esta también es una de las razones por las cuales es imposible teñirla con Gram, porque no ingresan los colorantes, pero tampoco ingresan los antibióticos, tampoco ingresan los desinfectantes. Finalmente se produce la maduración de la espora y la liberación. Y así queda la espora terminada en el ambiente. El resto, la célula madre, muere, desaparece. Bueno, acá lo que tenemos en el interior de la endospora, el cromosoma completo, es decir, con toda la información que necesita para posteriormente germinar y dar una célula vegetativa totalmente viable. Y todos los componentes necesarios en esos momentos iniciales, cuando comienza la germinación. Otra cosa que aparece en la espora y que nunca está en una célula vegetativa son proteínas llamadas SASP. SASP por sus siglas en inglés, y que son pequeñas proteínas ácido solubles. Estas proteínas tienen la característica de acomplejar el DNA, induciendo cambios conformacionales en él y protegiéndolos de la luz ultravioleta. Las esporas son muy resistentes a la luz ultravioleta. Ustedes recuerden que una célula en presencia de la luz ultravioleta se ve dañada, pero puntualmente lo que se daña es su ácido nucleico. Entonces, por eso estas proteínas lo que hacen es proteger el ácido nucleico de las radiaciones ultravioletas. Esto es una micrografía electrónica donde lo que pretendo es que ustedes vean la enorme cantidad de capas que rodean al citoplasma de la espora. Y este es un dibujito nuevamente con los detalles. Bueno, ¿qué hay en el núcleo de la espora? El ácido nucleico muy condensado con toda la información, las proteínas, las SASP, que lo van a proteger, y el dipicolinato de calcio, que es el que hace que las bacterias, que la espora sea altamente resistente a la desecación y también a la temperatura, justamente por la desecación que tiene. Y después todas las capas que la rodean y cuál es la constitución química que tiene. Un poco más de lo mismo, vamos a seguir. Y las resistencias, que esto es lo más importante de todo, y por lo cual yo les decía que cambiaron muchos conceptos de la microbiología al descubrirlas. La espora, en relación a su propia célula vegetativa, es enormemente resistente al calor, a los compuestos químicos y a las radiaciones, por todo lo que acabamos de decir. Al calor por la deshidratación, porque el dipicolinato de calcio ha reemplazado prácticamente toda el agua celular, a los compuestos químicos por la cantidad de cubiertas que tiene, y a las radiaciones por la presencia de las pequeñas proteínas solubles que acomplejan el DNA. Otras características, el contenido de agua. Fíjense cómo cambió. Del 90% que tiene una célula vegetativa bajó a un 10 a un 25%. Y también hay un cambio en el pH citoplasmático. Y esto como datos de color, algunas características que se producen durante la esporulación. Hay algunas bacterias que al esporular producen unos cuerpos o cristales llamados paraesporales, que son importantes desde el punto de vista agrícola porque son altamente tóxicos para ciertas plagas de los cultivos, como son algunos insectos. O sea, son muy buenos insecticidas. Y por eso se los utiliza como control biológico de plagas. Ustedes saben que los agrónomos tienen un arsenal de los llamados agroquímicos para justamente lidiar contra las plagas que afectan a los rendimientos de las cosechas. Pero estos son bastante cuestionados, algunos de ellos por lo menos, por la toxicidad que tienen remanente en el cultivo y que luego llegan al hombre que los consume o a los animales que lo consumen, pero también que quedan en el ambiente. Entonces, esto sería
uno de los efectos beneficiosos que tienen algunas bacterias. En realidad lo que se hace es rociar con las esporas de estas bacterias a los cultivos. Estos animalitos, que son las plagas, consumen, se las comen a las esporas, y en el interior se liberan estos cuerpos paraesporales por la acidez del tracto digestivo, y queda libre el compuesto químico que actúa como insecticida y los mata, sin afectar en absoluto ni al hombre ni a los cultivos. Otro momento también importante durante la esporulación es la producción de los antibióticos. Es decir, las bacterias que producen antibióticos los producen justo en este momento. Bueno, hasta acá la esporulación. ¿Qué pasa con el camino inverso? Es decir, cuando la espora detecta que las condiciones ambientales vuelven a ser las apropiadas, hay disponibilidad de agua, comienza a hidratarse y comienza el camino inverso. Es decir, lo que se llama germinación, que consta de 3 etapas, que son la activación, la germinación propiamente dicha, y luego el crecimiento normal de la célula. Esto generalmente es bastante más rápido que la esporulación, dura solamente algunos minutos. Bueno, estas son todas las características, es decir, se recorre el camino inverso a la esporulación, como ustedes ven, más de lo mismo. Y esto es una micrografía electrónica donde se ve la ruptura de la endospora y la salida de la célula vegetativa ya lista para comenzar su desarrollo normal. Y esto, prestemos atención a esta transparencia. ¿Y por qué yo digo la importancia y cómo se cambiaron algunos paradigmas a partir del descubrimiento de las esporas? Una de las características más importantes de una espora es la resistencia a la temperatura. Acá les pongo cuánto pueden resistir la espora, no la célula vegetativa, a 100 grados centígrados. Una espora de Bacillus anthracis, una espora de Bacillus subtilis y una espora de Clostridium botulinum, que puede permanecer viable a pesar de que uno lo tenga a 100 grados centígrados durante estos minutos. Entonces, ¿a qué voy con esto? En una época, a ustedes que nacieron en la época de los descartables les parezca mentira, pero pregúntenle a las abuelas de ustedes, la enfermera iba a la casa con jeringas que eran reutilizables, no se descartaba nada en esa época, y que entre un paciente y otro lo supuestamente esterilizaban hirviéndolo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque claramente no eliminaban las esporas. Y acá no está, pero también podríamos agregar la espora de Clostridium tetani, que puede transmitirse a través de un pinchazo. Ustedes lo saben. El famoso, se lastimó con un clavo oxidado. También podría ocurrir que el evento fuera el pinchazo a través de una aguja, una jeringa contaminada. Entonces, los paradigmas cambiaron totalmente a partir del descubrimiento. Y si hablamos de esterilizar, tenemos que decir que matamos a toda la célula vegetativa, pero también a las esporas, que son las más resistentes. Y claramente, si nosotros ponemos algo a ebullición, no estamos matando las esporas, o corremos un alto riesgo de que muchas esporas permanezcan viables. Entonces, esto cambió muchas cosas, no solamente en la medicina o en la enfermería, sino también en los alimentos. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes decir, voy a hacer conservas caseras? Ah, no te olvides de esterilizar los frascos. ¿Y cómo lo esterilizan? Lo metemos en una olla con agua hirviendo. Ojo, no están esterilizando. Si hay esporas, probablemente queden viables. Y fíjense, ahí sí es importante esta bacteria. Bueno, a esto me refiero con la importancia práctica, el cambio de paradigmas en muchos aspectos de la vida cotidiana que hubieron a partir del descubrimiento de estas formas de resistencia de las bacterias. Continuemos. Y lo que nos queda es la movilidad. Hablar un poquito de la capacidad que tienen algunos microorganismos, no lo podía pintar, de moverse. Hay bacterias que son capaces de moverse.
El movimiento bacteriano, como se imaginarán ya a esta altura, puede ocurrir por muchísimos mecanismos distintos. Hay 7 u 8 mecanismos descritos por los cuales las bacterias pueden ir de un lugar a otro. Algunas se mueven por deslizamiento. Un ejemplo de ellas son las cianobacterias. Las cianobacterias, esas que las vimos son de gran tamaño, son fotosintéticas, pero no son algas, son bacterias, son procariotas. Y se mueven por deslizamiento gracias a que ellas mismas sintetizan un polisacárido como una especie de mucosidad que liberan al exterior y se deslizan sobre ella. Un ejemplo. Otro ejemplo que espero que lo puedan ver en este sitio que les pongo acá, que es el swarming, otra forma en que también pueden ser movilizadas las bacterias. Pero a mí me interesa que hablemos hoy de los flagelos. Acá hay micrografías electrónicas de distintas bacterias, el Vibrio cólera con un único flagelo. El flagelo es ese pelo que ustedes ven acá. Un único flagelo en un extremo de la bacteria. La Listeria monocytogenes, una bacteria transmitida por los alimentos, un patógeno humano, que tiene muchos flagelos. Este es el Helicobacter pylori, posiblemente lo hayan escuchado nombrar. Se implica como agente causal de algunos tipos de úlceras. Es una bacteria que puede vivir en el estómago. Con el pH que tienen los estómagos, ahí están ellas. Y esta es otra que es un Campylobacter, que tiene un único flagelo en un extremo. Digamos, son ejemplos. Esto es un dibujito, pero que es interesante porque permiten ver las distintas posibilidades de los flagelos bacterianos. Y que, como se imaginarán, también son de importancia en la identificación de las bacterias. Son importantes en la identificación de las bacterias. Fíjense que llevan un nombre que no viene al caso, dependiendo de en qué lugar de la célula se encuentre, si es un único flagelo o si son penachos de flagelo. Hacia la derecha tienen micrografías electrónicas donde ustedes pueden ver distintos tipos de flagelos. Algunos que son en penacho y otros que el último, que rodea toda la célula, que sería una flagelación perítrica. Todo esto es interesante para la identificación final de los microorganismos. El tema es que no esperen ver flagelos al microscopio óptico. Son demasiado delgados para poder ser vistos. Es decir, si recordamos lo que charlamos el otro día en microscopía, están debajo del límite de resolución del microscopio óptico. Espero que entiendan lo que estoy diciendo, y si no, rápidamente vayan a chequear qué era el límite de resolución. Y esto es un dibujo, claramente, pero está hablando de la complejidad que tiene el flagelo bacteriano. Si ustedes ven esto, podrían pensar que estamos hablando de un motor, porque realmente funciona como si fuera un motor. Y dicho sea de paso, el estudio y el entendimiento del flagelo bacteriano ha sembrado muchas dudas en el tema de cómo aparecieron o cómo apareció una estructura tan compleja en la evolución. Porque no sé si ustedes recordarán lo que decía Darwin, pero que la naturaleza va probando con estructuras y si esas estructuras son beneficiosas para el ser que las contiene, quedan y si no se pierden. Esta estructura flagelar debería haber aparecido toda junta y no de a poco, porque tener alguna parte de este flagelo ir adquiriendo las partes de a poco en el tiempo, no le ofrecía ninguna ventaja a las células que la tenían. Entonces lo más probable es que se hubieran perdido. Tendría que haber aparecido todo para que fuera funcional el flagelo y de esa manera, obviamente, una bacteria móvil tiene ventaja sobre una no móvil. ¿Por qué? Porque le permite acercarse o alejarse de sustancias. Una bacteria móvil puede ir hacia, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero puede acercarse hacia un lugar donde haya nutrientes, o puede escaparse rápidamente si detecta que hay algún repelente, por ejemplo un antibiótico. Entonces es una ventaja moverse. Y la bacteria que se mueve tiene ciertas ventajas con las que no lo hacen. Pero para que esto hubiera sido funcional, tendría que haber aparecido en un único paso evolutivo todo
este motor, esta complejidad? Bueno, es un tema todavía en discusión y todavía en estudio. Vamos a ver de qué se trata esto. Para que ustedes entiendan claramente qué parte de la bacteria estamos viendo en detalle, vean acá una Escherichia coli. Escherichia, dije, no Escherichia, recuerden. Estamos viendo esta parte de la bacteria. Esta sería la membrana citoplasmática y todo esto la pared celular. Es una pared celular de gram negativa, porque Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Esta es la parte interna de la bacteria, este es el medio externo. Entonces, hay tres grandes discos que ustedes pueden ver que constituyen el cuerpo basal y que le permiten al flagelo, que es esta parte externa, este es el filamento, quedar anclado a la célula. Si vamos de adentro hacia afuera, la primera, que en realidad son dos discos juntos, o anillos, es el anillo SM. Yo acá puse justo el corchete, está tapando, pero es el anillo SM. Una parte de este anillo, o uno de los anillos, está embebido en la membrana citoplasmática y el otro está hacia el lado del periplasma. Recuerden, el periplasma presente en bacterias gram negativas. El segundo anillo, que es el P, que está unido al peptidoglicano. Y el último anillo, que es el L, que se encuentra embebido en la capa de lipopolisacáridos. Si estuviéramos hablando de una bacteria gram positiva que no tiene esa membrana externa de lipopolisacáridos, solamente estamos hablando de dos anillos. Y hacia adentro, si seguimos observando, van a ver dos proteínas sumamente importantes, que son las proteínas MOT, que son el motor del flagelo, porque este flagelo se mueve. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaban célula eucariota, ellas también suelen sintetizar un flagelo que también le permite la movilidad, pero el flagelo eucariota se mueve por latigazos, mientras que el flagelo procariota, el flagelo bacteriano, rota hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, en sentido horario o antihorario. Este movimiento implica que se necesita energía y justamente en eso están involucradas estas proteínas MOT. El movimiento es debido a la fuerza protón motriz que se genera por el gradiente de protones. Esto seguramente no es un tema novedoso para ustedes, saben lo que es la fuerza protón motriz que se origina en las membranas. Y si no lo recuerdan bien, lo vamos a volver a ver cuando veamos el metabolismo celular. Pero de ahí viene esta fuerza. Se han hecho cálculos para que ustedes fíjense el gasto energético que implica para la célula y se han calculado cuántos protones debe la célula traslocar por cada rotación del flagelo. Y descubrieron que son 1000. O sea, cada vez que el flagelo rota, una vez, necesita traslocar 1000 protones. La velocidad de esta rotación tampoco es homogénea en el tiempo. Depende de que aumente o disminuye la fuerza protón motriz. Y la verdad es que si ustedes compararan la velocidad de movimiento de una bacteria con un organismo superior, como por ejemplo, no sé, con una chita, vieron que dentro de los mamíferos el que más rápido se mueve es la chita o el guepardo, que se mueve más o menos a 110 kilómetros por hora. Eso implica que se mueve 25 longitudes corporales por segundo. 25. La bacteria se mueve 60 longitudes. O sea que la velocidad con que se mueve una bacteria es enorme. Lógicamente que eso es relativo al pequeño tamaño que ya tiene. Bueno, entonces, las proteínas MOT que tienen que ver con la movilidad y que están relacionadas con esa translocación de protones que le da la energía necesaria para el movimiento del flagelo. Y yo les decía en un principio que el flagelo rota hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso tiene que ver con las proteínas FLI, que serían el conmutador de este motor y determina para qué lado se mueva. Si vamos hacia afuera para ver directamente el flagelo propiamente dicho,
hay un gancho proteínico que es el que une el filamento con toda esta estructura de cuerpo basal que acabamos de describir, y luego el filamento propiamente dicho, que está constituido por una proteína que es la flagelina. Todo eso que ustedes ven que parecen los granitos de un choclo son subunidades idénticas de una misma proteína que es la flagelina. Esto es hueco, todo esto, y permite la conexión y la salida de proteínas que se encuentran. Obviamente que las proteínas flagelinas se sintetizan en el citoplasma celular y luego, de alguna manera, tienen que ser ¿cómo se llama? Exportadas hacia el exterior de la célula. Tienen que atravesar la membrana citoplasmática. Ustedes saben que no es sencillo atravesar una membrana citoplasmática. De alguna manera, estas proteínas deben llevar una información que le hagan entender a la membrana que ellas tienen que ser exportadas al exterior de la célula. Y esto de hecho lo hacen por un sistema de secreción. Eso también lo veremos en su momento. La bacteria tiene una gran cantidad de sistemas de secreción que le permiten la salida de proteínas al exterior. Claramente, la membrana tiene que entender que esa proteína sintetizada está sintetizada para salir al exterior, para no permitir la salida de proteínas fundamentales para la célula. Bueno, como dijimos, el flagelo le da movilidad, la proteína que lo constituye es la flagelina. Son lugares de antígenos. El antígeno H es el antígeno flagelar. Recuerdan, el antígeno somático, que está en la pared, el antígeno O, el antígeno capsular, del cual hablábamos hace un rato, el antígeno K, y el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Si ustedes recuerdan a una bacteria, que es la Escherichia coli o 157H7, que es una de las que producen el síndrome urémico hemolítico, una enfermedad muy importante en nuestro país, una enfermedad endémica. Cuando uno dice O157, está hablando de un tipo de antígeno somático. Y al decir H7, estamos entendiendo que esa bacteria es móvil, que tiene flagelo, y tiene un antígeno flagelar, que es el 7. Para que entiendan qué decimos cuando hablamos de Vibrio cólera O1, Escherichia coli O157H7 o tantas otras que también están implicadas en la producción del síndrome urémico hemolítico. Decíamos hace un rato que la bacteria se mueve acercándose o alejándose. Eso es en respuesta a los estímulos ambientales, que es lo que se conoce como quimiotaxia. Y lo que también les dije es que al microscopio óptico ustedes no van a ver el flagelo. Sí van a ver que las bacterias se mueven. Si ustedes observan un cultivo bacteriano entre porta y cubre con una gotita de agua, ustedes ven si la bacteria se mueve o no. Lo que no ven es el flagelo. Una cosa interesante es cómo crece el flagelo. A diferencia del pelo en los mamíferos, incluso piensen en ustedes, si alguna vez se tiñeron el pelo, tanto las chicas como los varones, porque también suelen teñírselo. ¿Vieron cuando dicen, uy, me crecieron, tengo las raíces súper crecidas? ¿Por qué les queda la raíz más oscura que el resto del pelo? Porque el pelo en los mamíferos nos crece desde la parte de abajo, desde la raíz. Por eso nos quedan las raíces. Si nosotros fuéramos bacterias, la diferencia de color nos quedaría en la punta, porque el pelo nuevo crecería a partir de la punta del pelo ya existente. No sé si se entiende lo que les quiero explicar. Crecen a partir de la punta, es decir, la nueva molécula de proteína flagelina sale del citoplasma celular y se ubica en el extremo del flagelo que está siendo sintetizado. Acá, por ejemplo, se ve mejor. Acá se muestra cómo se van sintetizando los distintos anillos, el anillo MS o SM, como ustedes quieran. Después vienen las proteínas MOT, que son el motor, el anillo P, que era el que se unía al peptidoglicano, el anillo L, estamos hablando de una bacteria gram negativa claramente, que se une al lipopolisacárido. Después comienza el gancho,
y una parte que se conoce como la cap, o sea, la parte superior del gancho. Y es allí donde comienzan a sintetizarse, se van depositando siempre en la parte externa del filamento. Acá un poco más de lo mismo, con un dibujo que posiblemente sea un poco más esclarecedor. Se ve cómo está inserto el flagelo, cómo se van sintetizando las proteínas flagelinas y van ubicándose en la parte final del pelo o del flagelo. Bueno, mencionamos que las bacterias se mueven debido a las taxias o también al taxismo. Es decir, ¿qué es una taxia? Es la respuesta que tiene, en este caso, una bacteria en relación a un estímulo o a un gradiente de intensidad de ese estímulo. ¿Qué tipos de taxias puede haber? Quimiotaxia, es decir, es la respuesta, en este caso de las bacterias, a un compuesto químico, por ejemplo, un nutriente. La bacteria detecta la presencia de un nutriente y se mueve acercándose a ese nutriente. La fototaxia es a la luz. Esto es típico de las bacterias que fotosintetizan, entonces necesitan la luz. Se acercan a esos lugares que tengan, por taxismo, que tengan una longitud de onda que ellas necesitan para fotosintetizar. La aerotaxia, que es responder al gradiente de oxígeno molecular. Esto lo hacen las bacterias que necesitan el oxígeno para respirar. Entonces, se mueven hacia las zonas donde hay mayor cantidad de oxígeno molecular que les permita respirar correctamente. La osmotaxia a gradientes de presión osmótica. ¿Cómo es el movimiento de las bacterias? ¿Cómo responde una bacteria a una ataxia determinada?